María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 13 de agosto, San Estanislao de Kostka, patrono de novicios y uno de los patronos de Polonia. Los hermanos de Estanislao, por orden de nacimiento, eran Pablo, Adalberto, Nicolás, Ana y una última hermana de la que no se conoce el nombre. La mayor parte de los sucesos ocurridos en su infancia se conocen gracias a las declaraciones de su hermano Pablo. Sus padres, según Pablo, querían que fuesen paladines de la religión católica y los instruyeron con cierto rigor en la fe y los dogmas católicos. Los incitaban a la piedad, modestia y templanza con su propio ejemplo. Estos conceptos fundamentales calaron de modo tan especial en Estanislao, que desde el principio mostró una gran sensibilidad hasta el punto, según los testimonios de sus padres, que éstos, en las fiestas celebradas en su castillo, tenían que advertir a los invitados de no realizar bromas o comentarios subidos de tono delante de su hijo, según en más de una ocasión le provocaron un desmayo. La educación primaria la recibió en casa como se acostumbraba en las grandes familias. Juan Bielski, joven de buena familia y talento, según se graduó como doctor y llegó a ser canónigo de Plock. Fue el instructor de los chicos. El día 24 de julio de 1564, Estanislao y su hermano Pablo se trasladaron al Colegio Imperial de Viena junto con Juan Bielski y se hospedaron en el internado contiguo al colegio. Ese año fue decisivo para Estanislao. Su natural inclinación al recogimiento y a la piedad se incrementaron, añadió una serie de prácticas penitenciales corporales propias de la época en las órdenes religiosas. El hijo de Fernando I, Maximiliano II, subió al trono polaco de ciertas simpatías hacia las ideas protestantes y el poco afecto a los jesuitas le llevó a clausurar el internado de 1565. Los jesuitas seguirían con el colegio, pero los alumnos deberían buscar dónde alojarse. Pablo vio la oportunidad de liberarse del ambiente jesuita y junto con otros compañeros alquilaron varias habitaciones en un palacio en el que vivía un íntegro luterano, el senador Kimberker. No tardaron en comenzar los enfrentamientos entre Estanislao, que seguía fiel a su disciplina intelectual y religiosa, y el grupo de Pablo. Empezaba el calvario para el joven Estanislao. En un principio trataron de disuadirlo de su conducta con palabras, pero poco a poco llegaron a las agresiones físicas. Incluso los compañeros de Pablo llegaron a declarar muy arrepentidos en el proceso de beatificación que llegaron a darle patadas. En diciembre de 1565, Estanislao cae gravemente enfermo de altísimas fiebres. Las causas se atribuyeron a sus excesos de ascetismo, los malos tratos continuos que recibía y una constitución delicada. El senador Kimberker se opuso a que un sacerdote católico profanase su casa con el viático, y Estanislao, desesperado, recurre a Santa Bárbara, patrona de la buena muerte. Según el relato de San Estanislao, la santa lo visitó en compañía de 2 ángeles, recibiendo al viático de manos de la mismísima santa. Una noche en que se encontraba algo mejor, vio entrar a la Virgen María con el niño Jesús, al que depositaba amorosamente en los brazos de Estanislao. La Virgen le dice: «Ya estás completamente sano,
nuestra voluntad es que entres cuanto antes a la compañía de mi Hijo Jesús. Al amanecer, el criado Bilisky y más tarde los médicos comprobaron que el peligro de muerte había desaparecido. La convicción de que la Virgen María le había pedido que ingresara en la compañía de Jesús marcaba su futuro. Tras comunicárselo a su confesor espiritual y al provincial, el padre Lorenzo Maggio, persuadió del catolicismo de los Cosca, no dudaba en que el padre daría su consentimiento, requisito indispensable para entrar en la orden. Pero el padre Juan Cosca no dio su consentimiento. El futuro de los hijos de los nobles pasaba por las dignidades civiles, políticas o altos cargos eclesiásticos, y lo que deseaba Estanislao estaba fuera de lugar por completo. Estanislao hizo voto ante la Virgen de entrar en la compañía. Su hermano Pablo montó en cólera al conocer su decisión, y a Estanislao ya solo le quedaba una sola cosa: huir. La partida de Estanislao tuvo lugar el 10 de agosto de 1567, festividad de San Lorenzo Mártir. Estanislao se desprendió de sus ropas y se vistió como un peregrino, partiendo hacia Harburgo, donde debería encontrarse con el provincial de los jesuitas alemanes, San Pedro Canicio. Esto le fue aconsejado por un jesuita portugués, Francisco Antonio, quien le entregó a Estanislao una carta de presentación para San Francisco de Borja. Enterado su hermano de la huida de Estanislao, trata de alcanzarlo camino de Harburgo, pero un prodigio divino hace que pase a su lado sin reconocerlo, aunque Estanislao sí que lo reconoce. Al llegar a Harburgo, Pedro Canicio no se encontraba allí, así que siguió su camino hasta Bavara, Dilinga, para encontrarse con él. Una vez allí, Pedro Canicio opta por una decisión intermedia, que llamó tiempo de prueba. En el colegio de Dilinga se incorporó como criado, limpiar los cuartos de internado y ayudar a la cocina fueron sus funciones. Por fin es enviado a Roma para que ingrese allí, un modo de evitar la persecución de la familia de Estanislao. Llega a Roma el 25 de octubre y le entrega la carta de presentación a San Francisco de Borja, general de la orden. Fue admitido en el noviciado situado cerca de la iglesia de San Andrés de Quirinal el 28 de octubre. De los 40 novicios que formaban el noviciado, 4 eran polacos, como nuestro Estanislao. En cuanto llegó a los oídos de Juan Cosca el ingreso de su hijo en el noviciado, removió cielo y tierra para impedir que emitiera los votos, envió cartas recriminatorias y amenazas a su hijo. Trató de buscar influencias que detuvieran el proceso, pero todo fue inútil. Cuando en los primeros meses de 1568 Estanislao emite los primeros votos, hay una gran cantidad de testimonios sobre la bondad, atractivo y encendido de amor de Estanislao hacia Dios y la Virgen. También se le adjudican una serie de visiones y queda constancia de su obsesión con la muerte como encuentro final con Dios. El 1 de agosto de ese año, festividad por aquel entonces de la Virgen de los Ángeles, Pedro Canicio tuvo una charla con los novicios. Una de las tesis era la de vivir al día y en concreto
cada mes como si fuera el último de la vida. Estanislao les comentó a sus compañeros a propósito de esa tesis. Para todos, esta charla es una exhortación de advertencia, pero para mí es la voz de Dios. Voy a morir este mes. El día 10 escribe una carta a la Virgen que oculta en el pecho. Al comulgar, el día de San Lorenzo, le pide al santo que el día 15 termine su vida. Cae enfermo ese mismo día, siendo trasladado a la enfermería con una altísima fiebre. El día 14 sufre un desmayo y continúa con náuseas, sudor y una hemoptisis. A la medianoche recibe tumbado en el suelo, por deseo propio, la unción de los enfermos. Una luz ilumina su rostro, se pone a rezar mientras con la mirada recorre a los presentes. El padre Ruiz, maestro de los novicios, en la casa profesa, se le acerca pensando en que Estanislao desea algo. Este le relata su visión. La Virgen, acompañada de un coro de vírgenes, viene para llevárselo al cielo en el día de la Asunción. Fallece a las 3:15 de la madrugada del día de la Asunción con un rosario en la mano y con la otra una vela encendida, símbolo del amor a la Virgen y de su fe. Una vez muerto, su popularidad en Roma fue en aumento. Se le quería por su afabilidad. Por parte de la orden se actuó de modo no habitual, como fue el cubrir con flores el cadáver y por expreso mandato del general el depositar su cuerpo en un ataúd de madera. De modo espontáneo se propagó su culto y los relatos elogiando sus virtudes. Pablo Cosca llega a Roma ignorante de la muerte de su hermano, para una vez más tratar de disuadirlo. Al enterarse de lo sucedido y contemplar los funerales y la veneración multitudinaria, se conmueve interiormente y comienza su conversión. 2 años después de su muerte, al abrir la tumba para extraer algunas reliquias, su cuerpo se encontraba incorrupto. En 1571, al abrir de nuevo su sepulcro, ya solo quedaban huesos. En los años sucesivos, la devoción va en aumento porque los milagros obrados por el santo comienzan a proliferar. La reacción de la Iglesia tardó un poco en llegar, pero ya en 1605 el Papa Pablo V concedió la veneración pública y se colgó un cuadro suyo en la iglesia de San Andrés, en Roma. En 1670, Clemente X dio el visto bueno al texto de la misa y el oficio del breviario de los santos, siendo incluido el 13 de noviembre y quedaba de forma beatificado. El mismo Papa lo incluye entre los patronos del reino de Polonia y del Principado de Lutiana. En 1714, Clemente XI permite que comience el proceso de canonización que se llevará a cabo junto al de San Luis Gonzaga. Finalmente es canonizado el último día del año de 1726 por el Papa Benedicto XIII. Los restos más importantes del santo se encuentran en 3 lugares: en la iglesia de San Andrés del Quirinal, en Roma, la mayor parte de su cuerpo; en el noviciado de los jesuitas en Alemania y en el noviciado de los jesuitas en Polonia. Los santuarios en su honor proliferaron en Polonia. Se construyeron 53 iglesias en su país y 13 en el extranjero. De ellas destaca por su belleza la de Nueva York. La habitación
en la que se alojó en el palacio del senador Kimberker, se convirtió en una capilla barroca.